doctor Esteban Rodríguez Alzueta, quien hoy a las 11 de la mañana dio la primera conferencia sobre el tema Pibichorro, y esta segunda conferencia que vamos a ver hoy, que va a trabajar ahora, es sobre vecinocracia. Bueno, saben que el doctor Rodríguez Alzueta es abogado y es sociólogo de la Facultad de la Universidad Nacional de La Plata, y es docente e investigador de dicha facultad y también de la Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, la verdad que hoy fue una muy buena experiencia a la mañana, donde todos pudimos trabajar, el doctor dio una excelente conferencia y después se pudo generar un espacio de preguntas y respuestas que espero que ahora también después se pueda producir. Recuerden que Vecinocracia es uno de los textos que ustedes tienen incluidos dentro del programa, ¿no? Y creo que es muy interesante y muy importante, como hoy dije a la mañana, nosotros habitamos en el lenguaje como les enseñamos, y es muy importante que ustedes consideren que hay autores clásicos que leen, autores que están incluidos y que son referencia también para Esteban, ¿no? Así como ustedes pueden leer a Derrida, Foucault, más adelante a Manuel de Lacan, etc. Que también ustedes se pongan en contacto con lo que es la producción de conocimiento, la producción de ideas dentro del campo de la Argentina y dentro del campo nacional popular, podríamos decir, ¿no? El doctor justamente va a plantear cuestiones que ustedes no van a ver desde los clásicos. Por ejemplo, van a ver la noción de lo que es representación social, con autores como Chaudelet, Abric, ¿sí? Ahora, junto con la charla de hoy a la mañana, la conferencia de hoy a la mañana y hoy, van a entrar una nueva forma también de entender qué es esto de la psicología social, comunitaria y social institucional, tal como lo entendemos, que es esta tensión entre el sujeto y la sociedad. Así que me alegra muchísimo la presencia, le agradezco muchísimo a Esteban el que haya venido, y también me alegra muchísimo que ustedes hayan venido a participar de esta conferencia. Bueno, le doy la palabra a Esteban y vamos a darle ahora, ¿no? Para hablar, y después continuamos con las preguntas. Gracias, Esteban. Bueno, gracias por la invitación otra vez y bueno, buenas tardes. O no tan buenas, no sé, porque mientras estamos acá yo hablando y ustedes me van a estar escuchando, el dólar está aumentando. No sé, esperemos que siga la Argentina, cuando salgamos de acá, siga habiendo Argentina. Bueno, hoy en la mañana les decía, digamos, a sus compañeros, compañeras, que soy de la idea de que hay que siempre ver un problema al lado de otro problema, ¿no? Que la universidad generalmente se tiende a, puesto que no se puede investigar de otra manera, a hacer focos, a leer los problemas haciendo foco, poniendo la lupa arriba de un tema muy específico, ¿no? Pero me parece que tan importante como hacer ese recorte, después es importante no perder de vista que hay que reponer el objeto en un contexto, ¿no? Es decir, uno piensa tanto a veces el árbol que se olvida de que ese árbol está en el medio de un bosque, ¿no? Después de estudiar ese árbol hay que enseguida reponerlo en ese bosque que no es una escenografía que le aporta pintoresquismo, sino que está ejerciendo de alguna manera alguna influencia sobre ese problema concreto, ¿no? Y algo que se dijo al pasar, lo digo también como para hilar esta conversación que voy a tener con ustedes con la de hoy de la mañana, hablábamos sobre la estigmatización, ¿no? Sobre esos etiquetamientos despectivos, negativos que solemos hacer para con nosotros muchas veces, ¿no? Entonces yo pensaba también de comenzar diciendo lo siguiente, ¿no? No hay olfato policial sino olfato social, ¿no? Esto es, cuando uno habla de olfato policial siempre está pensando en las detenciones por abreviación de identidad por una cuestión de portación de cara, ¿no? Es decir, los policías a la hora de detener, de pedirle documentos
a alguien, bueno, no lo hace de manera azarosa. Yo siempre le digo a mis alumnos que los policías nunca se equivocan. Los policías nunca se equivocan, o sea, siempre detienen a las mismas personas. Si sos joven, masculino, morocho, vestís ropa deportiva y andás con gorrita, bueno, tenés todos los números puestos para merecer la atención policial. Ahora, el policía no es un extraterrestre que baja en un plato, que es un emergente social, ¿no? Seguramente la misma persona que mereció la atención del policía es la persona que mereció la atención, digamos, de los vecinos. Entonces, uno puede decir también que, podemos decir esto, no hay olfato policial sin olfato social, es decir, no hay olfato vecinal. Detrás de la brutalidad policial siempre está el prejuicio vecinal. Detrás, digamos, no hay detenciones sistemáticas por averiguación de identidad, no hay hostigamiento policial, verdugueo policial, sin esas palabras filosas que los vecinos vamos tallando cotidianamente para nombrar al otro como problema, al otro como peligroso. Esas palabras no son inocentes, sino que van creando condiciones de posibilidad para que luego las policías estén en esos barrios de esa manera y no de otra, ¿no? Hostigando, verdugueando, digamos, al piberío por el solo hecho de haber sido referenciados por los vecinos como productores de riesgo, ¿no? Como la fuente del miedo nuestro de cada día, ¿no? Entonces, por eso decía de que no hay olfato policial sino olfato social. O sea, hay que leer el olfato policial al lado del olfato social, ¿no? Es decir, el hostigamiento policial, para poner en crisis el hostigamiento policial, de nada sirve poner en crisis el hostigamiento policial con una reforma policial, ¿no? Cuando hablamos de reforma policial, uno siempre está pensando en nuevas capacitaciones, en externados, ¿no? Cuando hablo de externados estoy diciendo que no los capacite la policía en la propia academia, sino que existan, por ejemplo, carrera de policía, así como existe la carrera de medicina, la carrera de trabajo social, la carrera de abogacía, que exista también la carrera de policía y que los policías puedan cursar con todos nosotros, con otros staff de docentes, con otros contenidos mínimos, ¿no? Digo, al mismo tiempo que hay que capacitarlos de otra manera, hay que protocolizar sus facultades, ¿no? Adecuar sus facultades o su quehacer policial a determinados estándares internacionales de derechos humanos para que no vulneren los derechos no solamente de los victimarios, sino también de las víctimas, ¿no? Pero tan importante como protocolizar el uso de la fuerza es, bueno, que la policía también, vincular a la policía a un sistema de rendición de cuentas, es decir, que la policía también sea objeto de controles externos, porque la policía hoy en día no existen mecanismos de control externos, solamente hay policía de controles internos, es la policía la que se controla a sí mismo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de reforma policial estamos diciendo, bueno, todo esto, ¿no? Que acabo de mencionar recién, todo eso hay que hacerlo, pero no basta con la reforma policial. Digo, si al mismo tiempo, puesto que si es cierto que no hay olfato policial, sino olfato social, entonces no se va a desandar la violencia policial, no se va a poner en crisis la violencia policial, si al mismo tiempo no se pone en crisis ese imaginario social, ¿no? Que está creando condiciones para que luego las policías, ¿no? Estén en los barrios de manera violenta, hostigando al piberío a través de determinadas prácticas también, ¿no? O sea, tan importante como poner en crisis ese olfato policial, bueno, es al mismo, tan importante como eso es poner en crisis ese imaginario social. Por eso siempre decimos que se duplicaron las tareas para la militancia social, que se duplicaron las tareas también para cualquier funcionario que intente ejercer o delimitar políticas públicas, ¿no? Es decir, no se va a poner en crisis la violencia policial solamente con reformas policiales si al mismo tiempo no se pone en crisis ese imaginario social, porque el mapa subjetivo, el mapa que tiene en la cabeza el policía cuando sale a trabajar, ¿sí? No es muy distinto al mapa que tenemos nosotros como vecinos cuando salimos a caminar, cuando caminamos por la ciudad o en nuestro barrio, ¿no? Es decir, si viene caminando una señora de 80 años,
¿no? El policía no le va a decir, vieja chota, contra la pared, documentos, ¿no? O sea, rápidamente merecería la censura de todas las personas. Ahora, si viene caminando un joven de 16 años, morochito, usa ropa deportiva, ¿sí? Y anda con gorrita, bueno, documentos por favor, ¿no? Es decir, ese mapa que tiene en la cabeza el policía no es muy distinto al mapa que tenemos nosotros los vecinos cuando caminamos por el barrio. Porque si viene caminando esa señora de 80 años, nosotros no cruzamos la calle, no aceleramos el tranco, no agarramos más fuerte la mochila. Ahora, si de repente vemos que vienen dos pibitos, ¿no? Que tienen esas características, bueno, si vemos que están atrás, aceleramos el tranco. Si vienen enfrente, cruzamos abruptamente y agarramos más fuerte la mochila. Entonces, por eso digo, el olfato policial se construye también con el olfato social. Esto lo cuento porque, digo, por esto que decía recién, ¿no? que hay que tener un problema al lado de otro problema. Así que no se puede pensar el olfato policial, esto es la violencia policial, si al mismo tiempo no pensamos la violencia vecinal, ¿no? Si al mismo tiempo no pensamos esos procesos de estigmatización, ¿sí? Protagonizados por los vecinos, ¿no? Digo, que a través de sus habladurías van construyendo esas palabras que también no son inocentes, que tienen la capacidad de herir, que tienen la capacidad de hacer daño, que tienen desde el momento de que estereotipan negativamente, desde el momento que lo acusan socialmente a ese joven por el solo hecho de ser joven, morocho, tener esos estilos de vida y esas pautas de consumo, ¿no? Entonces, por eso decía, no hay olfato policial, sino olfato social. Durante mucho tiempo en la Argentina, los estudios de investigación social sobre estos temas, ¿no? Se la pasaron hablando de lo que algunos llaman el punitivismo por arriba. Cuando hablamos de punitivismo por arriba, estamos hablando de los estudios que se dedican a pensar las formas de castigo protagonizadas o auspiciadas, ¿no? Hablamos de las policías, hablamos del encarcelamiento, ¿no? Pero hemos perdido de vista el punitivismo que viene por abajo. Es decir, sabemos mucho sobre el punitivismo por arriba, pero sabemos todavía muy poco sobre el punitivismo por abajo. El punitivismo, cuando hablo de punitivismo por abajo, estoy pensando en las formas de justicia vecinal. Estoy pensando, digamos, en ese activismo vecinal, ¿no? Que también ejerce formas de castigos, que son formas de castigos difamatorias, ostentosas, emotivas, ultra rápidos, ¿no? Que le disputan, digamos, también a la justicia el monopolio de la verdad, que le disputan el sentido de los conflictos que supuestamente la justicia tendría que resolver. Entonces, en ese libro que mencionaba recién María Clara, Vecinocracia, el libro se llama Vecinocracia, Olfato Social y Linchamientos. En ese libro un poco lo que quise hacer fue pensar ese punitivismo por abajo, esa forma de castigo, esa forma de juicio y castigo, ¿no? que los vecinos van desplegando sobre la base de esa ceremonia de degradación o esos procesos de estigmatización exitosos también, ¿no? Porque cuando hablo de la justicia vecinal, estoy pensando no solamente en los linchamientos o tentativas de linchamientos, ¿sí? Sino que también estoy pensando en los casos de justicia por mano propia, ¿no? Recuerden el caso, hace muy poco, el caso del carnicero, ¿no? Que estampó contra un poste a una persona que supuestamente le había robado, que hoy es candidato a concejal, ¿no? Lo premiaron. Estoy pensando también en los scratches, en sus diferentes formas, en los scratches en la de personas, en los scratches en las redes sociales o en los lugares de trabajo. Estoy pensando en las quemas intencionadas de vivienda y en la posterior expulsión de los núcleos familiares del barrio, de las deportaciones, que eso implica muchas veces, si a vos te queman la casa porque una persona de tu grupo fue apuntada como violadora o apuntada como ladrona, etcétera, etcétera, bueno, es muy probable, digamos, que le incendien la casa y de esa manera,
todo el núcleo familiar tenga que terminar deportado de ese barrio también. Es una manera que tienen a veces los vecinos de sacarse a determinadas familias que son referenciadas como problemáticas también, ¿no? Estoy pensando también en los saqueos colectivos a comercios de barrios, estoy pensando también en las tomas de comisarías, estoy pensando en la lapidación a policías, estoy pensando en los comentarios de los lectores a las noticias en los portales de noticias de los periódicos, ¿no? Estoy pensando también en los llamados de los oyentes a las radios que después son usados como separadores radiales para que los periodistas suban la apuesta de lo que están diciendo también, ¿no? Es decir, todas formas no solamente, este tipo de prácticas son la expresión de determinadas narrativas punitivas, narrativas que se fueron construyendo cotidianamente a través del run run, a través de los rumores, a través de las habladurías, ¿no? Que es donde se van justamente entretejiendo esos procesos de estigmatización social también, ¿no? Entonces, que en ese libro un poco lo que, digamos, a partir de la categoría esta de vecinocracia, cuando hablo de vecinocracia estoy hablando justamente se darán cuenta del gobierno de los vecinos también, ¿no? De los vecinos, no de cualquier vecino, sino sobre todo de los vecinos alerta, es decir, de esos vecinos que hicieron de la vigilancia la manera de estar en la ciudad, que hicieron de la vigilancia la manera, digamos, de estar en el barrio, ¿no? Esos vecinos prudentes. Uno de los problemas, me parece, en esta sociedad en la que vivimos, uno de los grandes problemas es la cultura de la prevención, ¿no? La cultura de la prevención me parece uno de los grandes problemas, sobre todo en materia de seguridad. La cultura de la prevención me parece que es un gran problema, ¿no? Porque ustedes saben, como futuro médico, una de las frases de rigor es mejor prevenir que curar. Y a través de esta frase, ¿sí? Cuando se le aplica la seguridad, se transforma en un caballo de Troya, porque a través de esa figura entran montones de otras cosas sin darnos cuenta también, ¿no? Hemos hecho de la prevención la manera de estar en la sociedad. En la Argentina, hoy en día, todos nosotros tenemos que prevenir la caída del cabello, prevenir las caries, prevenir los accidentes, prevenir el delito, prevenir el mal aliento, prevenir el cáncer. Es decir, el que no actúa preventivamente es de alguna manera referenciado como problema, como parte también del problema, como una actitud irresponsable. Es decir, los controles policiales hoy en día son controles responsabilizantes, es decir, si la ocasión es el ladrón, entonces hay que responsabilizar también a las víctimas en que tienen que minimizar los riesgos para evitar ser ventajeados o objeto de algún tipo de robos, por ejemplo. La cultura de la prudencia, que me parece uno de los grandes problemas en Argentina, creadores de muchos problemas, la cultura de la prudencia, la cultura de la prevención o el prudencialismo, llegó con la tolerancia cero. Supongo que todo el mundo debe saber de qué se trata la tolerancia cero. La tolerancia cero, a través de la tolerancia cero se redefinió el rol de las policías. Las policías estaban hasta hace un tiempo para perseguir el delito, ¿no? Y actuaban después de que el delito se había cometido, actuaba proactivamente en función de acciones individuales. Bueno, ahora con la tolerancia cero, la policía no está para perseguir el delito, sino para prevenirlo. Y prevenir significa llegar antes, ¿no? Prevenir significa llegar antes, es decir, prevenir significa demorarse en aquellas pequeñas conductas que, si bien no constituyen un delito, estarían creando las condiciones para que el delito tenga lugar. Para decirlo con el nombre de un artículo de alguno de los propaladores de la tolerancia cero, ¿no? George Kelly, que era un antiguo asesor de Ronald Reagan, ¿no? Del expresidente de los Estados Unidos, decía en ese artículo: quien roba un huevo roba una vaca. Es decir, quien puede lo menos puede lo más. Mi profesor de la escuela secundaria, un director que tuve yo en la escuela secundaria, acá en la ciudad de Balcarce, acá nomás, decía: hoy tiran una tiza, mañana ponen una bomba, ¿no? Es decir, para evitar que el día de mañana un joven se afane un camión de caudales, ¿sí? Hay que ser muy duro, hay que intervenir oportunamente, de manera implacable, ¿sí? Con aquellos jóvenes que se afanan una tita en el kiosco, ¿sí? Hay que agarrarlos desde chiquito, para decirlo con un cliché
cliché, ¿no? Hay que agarrarlo de chiquito. Así piensa la derecha conservadora. La tolerancia cero, entonces, la policía ya no actúa proactivamente en función de una acción individual, sino que actúa preventivamente en función de conductas colectivas, es decir, acciones asociadas a colectivos de pares, ¿no? Porque esos colectivos de pares son son identificados justamente por los vecinos como productores de riesgo. El problema es que son los estilos de vida o las pautas de consumo que tienen esos grupos de pares referenciados como problema. Se necesitan tres cosas para que la policía actúe preventivamente, además de necesitar facultades discrecionales, cada vez necesitan más facultades discrecionales, ¿no? Además de tener facultades discrecionales, tener las manos, es decir, como para decirlo con otro cliché, la policía no puede tener las manos atadas, ¿no? Tiene que tener la oportunidad de pedir documentos en cualquier momento a cualquier persona. Por supuesto que sabemos que esto no es así, que no es que detiene a cualquier momento a cualquier persona, sino que siempre detiene a la misma persona, o sea, nunca se equivoca la policía, siempre detiene a aquellos actores que son identificados como productores de riesgo, como productores de temor. Además de facultades discrecionales, necesita, de la participación, de los vecinos, porque la tolerancia cero es un control participatorio. Hay que involucrar a los vecinos en la tarea de control, puesto que en última instancia son los propios vecinos los que tienen que mapearle a la policía las derivas de esos colectivos de pares que tanto miedo le producen a esos vecinos, ¿sí? Y también lo que necesitan es de una legislación que los habilite a actuar, ¿no? Esa legislación que los habilita a actuar generalmente son los códigos de falta, ¿no? Los códigos de convivencia urbana o los códigos contravencionales. Ahí es una legislación menor, o sea, la legislación con la que trabaja la policía no son los códigos penales ni los códigos de procedimientos, sino que son los códigos de falta. En los códigos de falta, lo que los concejales generalmente criminalizan es la pobreza y los consumos juveniles. Los concejales, criminalizan la pobreza cuando referencian como problema las economías informales que desarrollan los sectores populares para resolver sus problemas, ¿no? Trapitos, cuidacoche, la oferta de sexo en la vía pública, ¿no? La comercialización callejera, ¿no? Hacer malabarismo o números circenses en los semáforos, ¿no? La venta de comida callejera, ¿sí? El transporte flojito de papeles o transporte irregular. Esos son un poco los tipos, ¿no? que referencia como problema el legislador en esos códigos de falta. No solamente las estrategias de sobrevivencia, sino también las estrategias de pertenencia, es decir, las prácticas que suelen desarrollar los jóvenes que van desarrollando también colectivamente para responder a la pregunta del millón con la que se miden los jóvenes, cuál es justamente quién soy yo, cuál es mi lugar en el mundo, ¿no? Por ejemplo, el legislador referencia como problema el paseo. El paseo, o sea, por supuesto no es el paseo de cualquier persona, porque si un blanco con anteojos anda caminando por la ciudad, está paseando. Ahora, si ese joven es un morochito y anda con ropa deportiva, no está paseando, está merodeando, ¿sí? Referencia como problema el uso de grafitis o estampar esténciles en las paredes, ¿no? En el espacio público, juntarse en las esquinas, ¿sí? Juntarse en las esquinas o en las esquinas o en los espacios verdes, ¿sí? Porque serán referenciadas como ruidos molestos, etcétera, etcétera. Es decir, para que la policía pueda entonces intervenir preventivamente, además de facultades discrecionales y de la participación de los vecinos, necesitan también esta legislación menor que les habilite a actuar sin necesidad de el juez de turno, ¿no? Actúa preventivamente, ejerciendo castigos preventivos, porque la policía cuando detiene, de alguna manera, las detenciones policiales no vienen con buenos modales, ¿no? Las detenciones policiales generalmente vienen con insultos, vienen con gritos, vienen con
provocaciones, con imputaciones falsas, vienen con algunos toques o correctivos, esas son un poco las categorías nativas que utiliza la policía para invisibilizar la violencia que suele utilizar en esos momentos. Es decir, viene con mucho destrato y mucho maltrato. Y ese destrato y ese maltrato policial, ¿sí? Son formas de castigo anticipatorio, son formas de castigo preventivo. Es decir, te castigo preventivamente, no por lo que hiciste, sino porque mira cómo estás vestido. Mira cómo estás vestido. Mira cuáles son tus pautas de consumo. Es decir, vuelvo sobre lo que decía al comienzo, ¿no? La policía, prevenir el delito significa demorarse en aquellas pequeñas conductas que, si bien no constituyen un delito, estarían supuestamente creando las condiciones para que el delito tenga lugar. Uno de los autores de la teoría de la tolerancia cero, dos de los autores, Kelling junto a Wilson, escribieron una vez un artículo que se llamaba también Ventanas Rotas. La teoría dice más o menos así: una ventana que se rompe y no se la repara rápidamente invita a que se rompan, a que se vandalicen las otras ventanas. Y entonces cuando se rompen todas las ventanas de ese edificio, se pinta un graffiti. Entonces crece el pasto. Y algunas otras personas empiezan a arrojar basura. Y ese clima de desidia institucional, ¿sí? ¿no? Es el mejor escenario para que luego se produzcan los atracos a la propiedad privada o los atracos sexuales. Entonces, quien puede lo menos puede lo más, ¿no? Es decir, la policía tiene que demorarse demorarse significa actuar oportunamente, es decir, actuar oportunamente y actuar con severidad, siendo implacables, porque de esa manera se estaría dando a tiempo una trayectoria criminal, para que el día de mañana evitar que un pibe se afane un banco, ¿sí? Una persona se afane un banco, hay que agarrarlo de chiquitos. Es decir, hay que estar encima de los pibes por el solo hecho de estar en el espacio público haciendo ruido, hablando en voz alta, haciendo ruido con las motitos tuneadas, ¿no? O ruido hablando en voz alta, fumándose un porrito o usando el espacio público para consumo de cerveza Quilmes, ¿no? Etcétera. Entonces, me parece que la tolerancia cero de alguna manera fue difundiendo la cultura de la prevención, que es una cultura de la delación también. Es la cultura de la delación, ¿no? Hay que delatar al otro, al prójimo. ¿El prójimo quién es? El próximo. El próximo que está lejano. Es el próximo que, estando cerca, está lejos. ¿Por qué está lejos? Porque mirá cómo está vestido, porque tiene otros estilos de vida y otras pautas de consumo que frustran, que no certifican, que se alejan de mi pauta de consumo, y por tanto la referencio como problema, y entonces, por tanto, doy la voz de alerta a las policías. Hay que pensar dialécticamente en ese olfato policial y ese olfato social, ¿no? Es decir, son los vecinos los que de alguna manera van construyendo las legitimidades y van habilitando a las policías para que luego las policías se ensañen sobre estos jóvenes. Y si los policías no hacen nada, bueno, entonces si no hay gatillo policial, habrá linchamiento vecinal, ¿no? Habrá brutalidad vecinal también, ¿no? Me parece que esta forma de justicia que yo mencionaba recién, ¿no? Los linchamientos, los escraches, la justicia por mano propia, etcétera, no son la expresión de la ausencia del Estado, sino de la frustración ciudadana, ¿no? La expresión de una frustración ciudadana, es decir, la policía no está presente como yo quiero que esté presente, ¿no? Como yo quiero decir que esté presente de manera dura. Si la policía no está presente de manera dura, entonces voy a actuar yo. No es el reclamo de que hay un Estado que está ausente. El Estado está presente, pero lo que pasa es que no está presente de una manera que a mí no me gusta. Y yo lo que quiero es que sea más intolerante, que esté presente con cierta intolerancia. O mejor dicho, la intolerancia también es selectiva, por esto que decía recién, ¿no? La intolerancia no va a recaer sobre todas las poblaciones de manera azarosa o universal, sino que la intolerancia, si las policías
trabajan selectivamente con una clientela. La policía trabaja con una clientela. Por esto que le decía hace un rato, la policía nunca se equivoca, siempre detiene a las mismas personas. Entonces, cuando hablamos de la vecinocracia, estamos hablando del gobierno de esos vecinos alerta, esos vecinos que hicieron de la vigilancia la manera de estar, que hicieron de la cultura de la delación, que hicieron de la cultura de la vigilancia y la cultura de la delación la manera de estar en el barrio, la manera de estar, digamos, en la ciudad. Esos vecinos alertas, y para poder ejercer, para poder hacer hostiles, para hacerle la guerra a alguien, para hacer la guerra de policía a alguien, hay que previamente, hubo primero que haberse enemistado con ellos. No hay hostilidad. Hostilidad significa, viene de hostis, la guerra a alguien para ser brutal con una persona. Digo, primero hay que transformarlo en enemigo. Para pegarle sin culpa a alguien, primero tenemos que referenciarlo como un enemigo. Si yo te puedo pegar a vos sin culpa y sin tener que rendir cuentas a nadie, ¿no? Para eso, digamos, vos tendrés que haber sido identificado como enemigo, es decir, ser construido como un chivo expiatorio, ¿no? Como alguien que tiene que, es decir, como un enemigo que nos permite el sacrificio de ese enemigo, construir una serie de orden o de lazos sociales, ¿no? Quiero decir, los vecinos alerta a través de cotidianamente protagonizan distintas ceremonias de degradación moral. Cuando hablo de ceremonias de degradación moral y utilizo la palabra ceremonia, justamente es para decir que esos procesos a través de los cuales se etiqueta a una persona determinados rituales, se organiza en función de determinados rituales y con determinados criterios, ¿sí? Es decir, la etiqueta de problemático no se la va a poner el vecino a cualquier persona, ¿no? Para que el etiquetamiento sea exitoso, le tiene que dar callo. Hay prejuicios previos que ya crearon también condiciones. Es decir, yo no le voy a poner el mote, digamos, de pibe chorro a una persona de 80 años, porque la gente se me reiría en la cara. Yo no diría que una persona de 80 años es un pibe chorro. Ahora, si se trata de un jovencito de 16 años que es morocho, vive en un barrio pobre, es masculino, anda con ropa deportiva, tiene gorrita, se desplaza en bici playera o en una motito tuneada, bueno, entonces yo puedo ponerle ese mote de violento, los violentos de siempre, de incivilizado, de falopero, de pibe chorro, es decir, le calza el sayo, ¿sí? Y esos etiquetamientos muchas veces son formas también de reproducir desigualdades sociales, ¿no? Son maneras que muchas veces encuentran los vecinos de reproducir desigualdades al interior del barrio, porque los jóvenes que son objeto de la estigmatización no son los vecinos que viven en otros barrios privados, en los jóvenes que son estigmatizados por esos sectores en sus propios barrios donde también son objeto de mismos procesos de estigmatización, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, esos vecinos, a través de la estigmatización, reproducen desigualdades sociales, reproducen distancias, ¿no? Por supuesto que también la estigmatización muchas veces es una estrategia securitaria, paradójicamente, ¿no? El estigma también tiene como esa ambigüedad, también es una estrategia de seguridad. Si la policía no puede estar presente, muchas veces si la policía no está presente en el barrio, llega tarde, ¿no? Uno construye a veces esas palabras filosas, uno referencia como problema a determinado actor, es decir, le cuelgo el cartelito, digamos, de pibe chorro o de bardero, ¿no? Porque de alguna manera eso activa otras estrategias de seguridad. Si yo a vos te puse el cartelito de pibe chorro, entonces yo sé que te veo, entonces voy
a dar un rodeo para sortear esa esquina porque sé que a esa hora vos que estás con los otros amigos ahí, seguramente si paso me van a ventajear, me pueden llegar a robar, me pueden llegar a bardear, etcétera, etcétera, ¿no? O estrategia también de seducción. Yo sé que ahí en ese grupo está el hijo de la Mari, entonces cuando paso le digo, hola, ¿cómo está tu mamá? La Mari ya no está más enferma, que es una manera de hacerle saber para evitar ser ventajeado. Es decir, muchas veces la estigmatización es una manera también de agregarle certidumbre a un cotidiano experimentado como incierto, pero lo que esos vecinos se pierden de vista cuando estigmatizan es que pierden de vista de que muchas veces, como decía hoy a la mañana, las palabras que vos tiraste van a volver y vuelven como boomerang. Es decir, esas palabras filosas que vos le arrojaste como un dardo a un determinado actor por el solo hecho de tener esas características, bueno, muchas veces esas palabras lejos de agregarle seguridad a tu cotidiano experimentado con incertidumbre, termina recreando las condiciones para que vos te sientas más inseguro, porque ese joven ahora etiquetado como pibe chorro, etiquetado como bardero, etiquetado por los vecinos como violento, ese joven seguramente, digo, una de las estrategias para hacer frente a esas etiquetas negativas, esos estigmas, para transformar el estigma en emblema, para transformar la vergüenza en orgullo, para transformar el estigma en emblema, una de esas maneras es, nada, ir justamente bardeándolo, ¿no? Ah, sí que soy pibe chorro, dame la billetera. Ah, sí que soy violento, dame 10 pesos para la birra, ¿no? viene caminando una persona y digo, ah, ¿qué hace vieja chota? ¿Tiene miedo? Pusiste hasta las patas, si te dicen. A través del bardo, haciendo el bardo, o muchas veces a través de microdelitos, ¿no? Del hurto o pequeños robos callejeros, los jóvenes van construyendo una cultura de la dureza, algunos van construyendo una cultura de la dureza para hacer frente a las humillaciones de las que son objeto cotidianamente. Porque al pibe cuando digamos, esto que mencionábamos recién, ¿no? Cuando un vecino cruza la calle abruptamente cuando lo ve, o acelera el tranco, o agarra la mochila, eso a ese joven no le sucede una vez al año, le sucede varias veces en el mismo día. Entonces, ¿cómo te sentirías vos si te hacen saber todo el tiempo que sos una gorda fea, que sos un gordo pelotudo? ¿Cómo te sentirías si todo el tiempo te están haciendo sentir de esa manera? Si todo el tiempo te hacen bullying en la escuela. Bueno, ¿cómo te sentirías cuando en el barrio, no la policía, sino los vecinos te hacen bullying todos los días? Porque no le sucede eso una vez cada tanto, le sucede todo el tiempo. Los jóvenes con el bullying vecinal. Una de las estrategias puede ser esto, ¿no? Ir construyendo lo que Goffman llamó alguna vez contraestigmatización, ¿no? O Rosana Reguillo llamaba proceso de emblematización, ¿no? Sartre en su Saint-Genet decía, bueno, antes era ladrón, bueno, ahora seré ladrón. Ah, así que soy ladrón, así que soy el pibe chorro, dame la billetera, ¿no? Norbert Elias, otro sociólogo alemán, decía, dale a un grupo un nombre malo que ese grupo va a tender a vivir según él. Por eso, decía recién, guarda con las palabras que vos tiraste. Guarda con las palabras que vos utilizás para nombrar al otro. Porque esas palabras no son gratuitas. No son gratuitas porque tienen la capacidad de hacer doler. Y no son gratuitas también porque esas palabras vuelven recargadas. Pueden volver recargadas. Entonces, gran parte de la conflictividad social en la Argentina, eso no voy a hablar ahora acá porque lo hablamos hoy a la mañana, pero gran parte de la conflictividad social en la Argentina también tiene que ver con los procesos de estigmatización social. El vecino alerta no se da cuenta, porque dice, me pegaron, ¿y por qué me pegaron? No entiende por qué le pegaron. En la Argentina el delito, por ejemplo, se ha mantenido, el delito callejero se ha mantenido, se viene manteniendo, se ha mantenido, ¿no? En los últimos 15 años está mantenido, está enmesetado. Sin embargo, digo, ese delito, digamos, cada vez hay más lesiones. ¿Qué quiere decir que hay más lesiones? O sea, eran delitos que antes usaban sin violencia, o mejor dicho, solamente se utilizaba una violencia instrumental, ¿no? Estaba para inmovilizar a la víctima. Ahora hay un plus de violencia
que antes no estaba. ¿Qué es ese plus de violencia? Porque ese plus de violencia tiene que ver con que, bueno, ya no basta con robarte la cartera, ¿no? Sino que te voy a arrancar la cartera y te vas a pegar un cagazo que no te lo vas a sacar más. Te vas a mear encima. O sea, ya no se trata, digamos, de inmovilizar rápidamente a la víctima para producir esa fechoría e irme tranquilamente, sino que además te voy a hacer pasar un mal momento. Entonces, ¿por qué se trata de hacerle pasar un mal momento? ¿Qué nos están diciendo? Es una violencia que hay que desentrañarla, ese plus de violencia que tiene el delito callejero que hasta hace un tiempo no tenía, esa violencia es la que hay que desentrañarla hoy en día. A mí me parece, esto es una de las tesis que tengo, que digamos que esa es gran parte de esa violencia, ese plus de violencia, ¿no? Tiene que ver con la estigmatización de las que protagonizamos nosotros, hemos estado protagonizando hoy en día. Entonces, el delito callejero no es que no tiene nada que ver con nosotros, ¿sí? Tiene que ver justamente con esa violencia social, esa violencia simbólica, con ese bullying vecinal, ¿no? Que practicamos sin darnos cuenta todos los días, ¿sí? Entonces, porque una de las causas, de los factores del delito también es la estigmatización social. Es la estigmatización social que nosotros protagonizamos todos los días. Ahora, lo que pasa es que el vecino alerta, yo suelo utilizar una categoría para nombrar al vecino alerta que cuando la digo la gente medio que se agarra la cabeza, se indigna, ¿no? ¿Por qué voy a decir eso? Pero en realidad, como no la dije yo, uno puede repetirla tranquilamente sin culpa, ¿no? Pero es un idiota moral. Es un imbecile, como dijo una alumna italiana el otro día. Ah, un imbecile, sí, es un imbecile. Es un estúpido. Es una categoría que uno la puede encontrar en la antropología filosófica de Kant, ¿no? Que después la retoma Hannah Arendt, que fue una pensadora alemana que vivió mucho tiempo en los Estados Unidos, que escribió un libro que se llamaba Eichmann en Jerusalén. No sé si saben quién fue Eichmann ustedes. Si no saben quién fue, búsquenlo después en Google, ¿no? Eichmann, que fue un criminal nazi que fue encontrado en la Argentina, secuestrado por el servicio secreto israelí, lo llevaron a Jerusalén, lo juzgaron, ¿no? Cuando Hannah Arendt en 1961 se entera de que Eichmann iba a ser juzgado en Jerusalén, ella viajó, ¿no? Viajó a Israel, a Jerusalén, para presenciar el juicio. Y ella esperaba encontrarse con un monstruo. Imagínense, era el que había decidido el destino de las personas que estaban en Auschwitz, por ejemplo, ¿no? Uno de los protagonistas del holocausto nazi, ¿no? Bueno, entonces esperaba ver un monstruo. Y lo que más le llamó la atención, lo que más le impresionó, es que esa persona que estaba enfrente, en el banquillo de los acusados, lejos estaba de ser un monstruo. Parecía un hombre común y corriente que se parecía al vecino de su casa, ¿no? A eso le llamó justamente la banalidad del mal, ¿no? La banalidad del mal. Que es donde, digo, porque los seres más crueles son seres muy parecidos a nosotros. Lo que más cuando Hannah Arendt habla del idiota moral, de los idiotas morales, está pensando en aquellos actores que pueden ser muy inteligentes, pueden ser buenos padres de familia, llevan a los hijos a la plaza todos los domingos, ¿sí? Mirá todos los diplomas que tienen colgados en la pared, ¿sí? Pero tienen un problemita, estas personas inteligentes. Tienen un problemita, no saben pensar. No saben pensar, no pueden pensar. Porque pensar, ¿qué significa? Pensar significa ponerse en el lugar del otro. Cuando nosotros estamos pensando, cuando ustedes están pensando, ¿qué hacen? ¿Dialogan? ¿O uno no dialoga con uno mismo? Uno no dialoga poniéndose en el lugar del otro. Eso es lo que Kant llamaba modo de pensar ampliado. Uno se va rotando, va asumiendo puntos de vista distintos. Eso se trata de pensar. Ponerse en el lugar del otro es entender de que hay actores que tienen otro mundo de vida, que a lo mejor pueden tener otras interpretaciones, otros estilos, otros valores, otros problemas. Entonces, una persona que no puede pensar es una persona que
que no puede ponerse en el lugar del otro. Y cuando vos no podés ponerte en el lugar del otro, cuando vos no podés pensar en el otro, cuando no podés entender que haya otra gente que tenga otro mundo con otros problemas, ¿sí? Tampoco lo podés sentir. O sea, detrás de un idiota hay una indolente. La indolencia social, o sea, la incapacidad para sentir al otro, la incapacidad, es decir, se han ido anestesiando nuestras sensibilidades también. Entonces, digo, ¿por qué podemos lincharlo sin culpa? ¿Por qué podemos constituir una muta de casa con distintos actores e ir por él y lincharlo? O estamparlo o pegarle un tiro. O lapidar a un policía a piedrazos. ¿No? ¿Por qué podemos usar las redes sociales para mandar fruta, para tirar cualquiera, sin importar lo que estamos diciendo? ¿Por qué? Porque no podemos ponernos en el lugar del otro, porque no podemos sentirlo. Entonces, claro, digo, un vecino alerta, son estos actores los vecinos alerta, ¿no? Son estos vecinos que tienen este problema de no poder ponerse en el lugar del otro, no poder entender que hay otros actores que tienen otros problemas, no solamente otros mundos de vida u otras interpretaciones sobre los problemas, sino que también tienen otros problemas. Es decir, el vecino alerta se siente el centro del mundo, creen que los únicos problemas son sus problemas, creen que su interpretación es la única interpretación. Y encima la televisión todo el tiempo les recuerda que ello es así. Y entonces por eso pueden lanzarse a la casa sin culpa. Y además, otra de las características de los vecinos alertas es el resentimiento, ¿no? Personajes resentidos. El resentimiento, decía Nietzsche en Genealogía de la Moral, ese viejo filósofo del siglo XIX, que supongo que muchos de ustedes deben conocer o deben haber leído también, decía, el resentimiento es como la violeta, florece como la rastrera, ¿no? Es algo que no se declara el resentimiento. Uno no anda por el mundo diciendo, yo soy un... ¿no? Vos podés decir, soy de River, soy macrista, bueno, no sé si hay gente que dice, soy macrista, pero sí podés decir, soy peronista hoy en día, ¿no? Macrista ya no sé si hay gente que dice tan fácilmente soy macrista, pero digo, nadie anda por la vida diciendo, yo soy un resentido bárbaro. ¿Cómo? ¿Y vos quién sos? Y yo soy un resentido, ¿no? El resentimiento es algo que anda, uno lo oculta todo el tiempo, el resentimiento, ¿no? Por eso decía Nietzsche, digamos, crece como la violeta de manera rastrera, ama ocultarse el resentimiento. 2 por 3 florece ese resentimiento. Digo, a través del resentimiento, ¿no? A través del resentimiento es que va macerando ese odio que a veces tiene su momento de aparición cuando nos indignamos, que es uno de los deportes preferidos del vecino alerta, la indignación. ¿No? Solamente estamos en el espacio público para indignarnos y la indignación en realidad tiene la cadencia, digamos, una métrica. ¿Vieron? Cuando los vecinos alertas se indignan frente a cámara de televisión, siempre los sorprendemos diciendo seguridad, seguridad, ¿no? Sí se puede, sí se, Argentina, Argentina, o sea, ¿no? Tiene la misma métrica, entra de la misma manera, ¿no? Son los mismos actores también por otro lado, ¿no? Seguridad, es decir, digo, la indignación es la expresión de una emoción, de una emoción visceral, ¿no? Que maldirigió determinados problemas, ¿no? Yo siempre les cuento a mis alumnos, ¿no? Que cuando, por ejemplo, la muerte de una mujer embarazada, ¿sí? Trágico, por cierto, tiene la capacidad de no generar divisiones, la capacidad de no generar decisiones sociales. ¿No? Porque más allá de que vos seas macrista o kirchnerista o trotskista, vivas en un country o en una villa, seas hincha de River, de Boca o de quien sea, todos y todas nos vamos a sorprender diciendo qué barbaridad, cómo puede ser, qué tremendo. O sea, de alguna manera, esos hechos, además contados de manera truculenta o sensacionalista por los medios de comunicación, ¿no? Tienen la capacidad de no generar divisiones sociales, es decir, se componen consensos químicos. Y digo, yo hablo de consensos químicos porque son consensos apasionados.
no son consensos racionales, son consensos apasionados, ¿sí? Que se expresan en esa indignación, en la indignación. Uno puede reconocer en esas bravatas que utilizan los vecinos esos movimientos de indignación, ¿sí? Que le agregan algún tipo de legitimidad muchas veces a, que certifican esos prejuicios, que le certifican esos prejuicios y a través de los cuales van madurando un odio que a veces, de vez en cuando, tiene su momento de aparición en estos casos de justicia vecinal que recién mencionaba hoy. Cuando hablo de justicia vecinal, la justicia vecinal es una justicia tributaria, heredera de la justicia mediática también, ¿no? La justicia mediática, que es una justicia veloz, ultra veloz. Todos sabemos, digamos, que con la televisión ha reemplazado la velocidad por el conocimiento, o en todo caso la velocidad es una forma de conocer. No importa contar de manera, con calidad informativa lo que está sucediendo, sino lo importante es estar ahí. Y no solamente estar ahí, sino llegar primero. Urgente, en último momento, en instante, alerta, ¿no? O sea, palabras, consignas, ¿no? Que tienen la capacidad de enloquecernos. Yo no quiero imaginar ahora que el dólar está a 61, va a estar a 62, ¿no? Lo que deben ser en estos momentos los canales de noticias, ¿no? Tirando, ¿no? Enloqueciendo a la gente, digamos, ¿no? Sobre el bolsillo de la gente también, ¿no? Es decir, los medios a través tienen forma de tramitar los problemas de manera ultra veloz. Y lo hace también sin pruebas. No se necesita tener una prueba para mandar fruta. Para ponerte el cartelito de ladrón, para ponerte el cartelito de violador, para ponerte el cartelito de asesino, digo, no hace falta, digamos, haber chequeado ninguna fuente, porque además no somos periodistas, ¿no? Pero además el periodismo le enseñó que se puede contar una noticia sin chequear absolutamente nada, sino mandando fruta también. Entonces es una justicia sin prueba, es una justicia sin principio de inocencia, al contrario, es una justicia que invirtió el principio de inocencia, se atribuye la culpabilidad y después jodete, si tenés tiempo, demostrá tu inocencia, es todo al revés, no hay debido proceso. Bueno, la justicia vecinal está hecho también con los criterios de la justicia mediática. Tanto tiempo de justicia mediática le enseñó que esa es la manera también de tramitar los problemas, ¿no? Donde uno rápidamente puede atribuirle la culpa a un determinado actor, no tiene derecho, y por supuesto el fetichismo de la víctima, tema del que estuvimos hablando largo y tendido también hoy a la mañana también, ¿no? También el fetichismo de la víctima, porque la víctima está en el lugar de la verdad. La víctima nunca se equivoca, porque mirá cómo está doliendo, ¿no? Si duele, ese es tu celular, María Clara. Si duele, si está llorando, es porque está en el lugar de la verdad también. Si quieren después podemos hablar de la víctima, porque tengo muchas cosas provocativas para decir acerca de la víctima, pero en todo caso lo digo después. Pero digo, para ir terminando y dejar tiempo suficiente para dialogar con ustedes, seguramente deben tener preguntas muy interesantes y comentarios también para hacerme. Es una justicia difamatoria. ¿Por qué difamatoria la justicia vecinal? ¿Por qué difamatoria? Porque su objetivo justamente es esto, ¿no? Es descalificarlo, negativizarlo, ¿no? Difamarlo es llevarle mala fama, colgarle la letra A de la escarlata, ¿no? La letra A con escarlata, digamos, en el pecho, digamos, de las personas. Es decir, que cargue todo el tiempo con ese estigma y no se lo puede sacar nunca más. La justicia difamatoria es una justicia, digamos, donde el castigo se guarda, se escribe no en el cuerpo del supuesto victimario, sino se guarda en la memoria de las personas, en la memoria de la víctima. Por eso una vez culpable para siempre. La víctima es resentida o tiende a ser resentida, ¿no? Porque de alguna manera la víctima necesita volver a pasar, ¿no? Por ese conflicto, no para resolverlo en una síntesis ulterior, sino para volver a sentirlo, porque de esa manera, tiene la oportunidad, digamos, de perpetuar el castigo que está infringiendo. Es medio complicado lo que acabo de decir, si no se entiende después lo vuelvo a explicar. Pero entonces, en segundo lugar, además de ser una justicia ultraveloz,
construida con los criterios de la justicia mediática, es una justicia difamatoria, es una justicia que ejerce castigos, además difamatorios, como decía recién, castigos ostentosos, porque son públicos, porque son espectaculares, ¿sí? Sí, que lo tienen que ver todo, que se necesita del espectáculo, es decir, se necesita, digamos, del aplauso de terceros, digamos, para que efectivamente sean efectivos. Y emotivos, ¿por qué? Porque no son el producto de discusiones racionales, sino que son el producto, digamos, justamente de ese odio que fue macerando al interior, ¿no? de esos que fuimos cultivando al interior de las habladurías cuando vamos etiquetando a los otros como problemas, a los otros como peligrosos, ¿no? como otros absolutos. Entonces, digo, los procesos de estigmatización no son tampoco inocentes, ¿no? Esas habladurías a través de las cuales nosotros vamos estigmatizando, que van caldeando los ánimos, que van templando el carácter digamos, de los vecinos, en algún momento tiene su momento de aparición, ¿no? Como cuando, digo, en los linchamientos, tentativa de linchamiento, justicia por mano propia, escraches, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, a través de esta forma de justicia, los vecinos alerta le están disputando también al Estado la administración de verdad que antes ejercía la justicia de manera, o los poderes judiciales o los operadores judiciales de manera monopólica o casi de manera exclusiva. Hace tiempo que el Estado ha perdido el monopolio de la verdad, una tarea que ahora la comparte con el periodismo y también con los vecinos. Digo, los vecinos, que también, lo digo esto ya como nota de pie de página porque quiero terminar, pero digo, los vecinos, para mí esto es un gran problema porque los vecinos están poniendo a la democracia en un callejón sin salida también, ¿no? El vecino es una categoría también con historia en la Argentina. Forma parte de una tradición antipolítica también, digamos, de la Argentina. Antipolítica en el sentido de que están en el espacio público desautorizando la política, ¿no? Desautorizan la política cuando descalifican las discusiones, es decir, que nosotros solamente nos vamos a juntar para resolver el problema del asfalto, o solamente nos vamos a juntar para resolver el problema, digamos, de la red cloacal, ¿no? Que no son temas menores, que por supuesto pueden ser cuestiones urgentes y vitales también, pero que de alguna manera cuando se las pone en un primer plano terminan descalificando las grandes discusiones también, ¿no? Es decir, ese vecino alerta es justamente el vecino que solamente está dispuesto de dejar su zona de confort, de salir de su trinchera, de salir de su madriguera para juntarse con el otro, solamente para pedir más policías, para pedir más luces LED, para pedir más patrulleros, para que me consignen más agentes de policía, digamos, en la esquina de casa, o para que me pongan más camaritas de vigilancia. Es decir, el vecino alerta es el vecino que solamente está dispuesto a salir de su espacio privado y ganar el espacio, digamos, para clausurar las discusiones, porque cuando un vecino lo encontramos al grito de seguridad, 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 lo que nos está diciendo es que acá no hay que discutir nada. Acá lo que hay que hacer es actuar, y actuar es actuar rápidamente, actuar ya. Es decir, de alguna manera, digo que la vecinocracia es una tradición antipolítica en la Argentina porque tiende a clausurar los debates que necesitamos en cualquier democracia. Porque democracia, ¿qué significa? ¿No? Significa gobierno del pueblo, es decir, decidir entre todos y todas cómo queremos vivir entre todos y todas. Y para decidir entre todos y todas cómo queremos vivir todos y todas tenemos que discutir. Es decir, tenemos que entender que mi problema no es el único problema, sino que hay que leer mi problema con tu problema, con el problema de él, con el problema de ella. Y eso necesita diálogos pacientes. Esos diálogos pacientes que necesitan cualquier discusión, cualquier resolución de los problemas, son los que de alguna manera se están descalificando. Entonces, por eso me parece que uno tiene que estar siempre a resguardo, tenemos que estar de alguna manera, seguir de cerca esta tendencia antipolítica en la Argentina que
que lejos de crear mejores condiciones para vivir juntos, ¿no? Termina recreando las condiciones menos pacíficas, más violentas, que ponen las cosas en lugares cada vez más difíciles, ¿no? Y hacen la vida cada vez más difícil también, ¿no? Bueno, hasta acá llego y gracias por escucharme y bueno, quedo abierto a preguntas, comentarios. Bueno, vamos a abrir el espacio de preguntas, comentarios. Ahí te pasó el... A ver si... Bueno, pero para que escuchen todos. Pero para que graben. Para que graben también. Sí. Hola, hola. Ahora lo conocen Hola. al profesor Loria, ¿sí? Que es JTP de la cátedra, Maxi Loria, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi pregunta quizás no es de carácter tan teórico, pero que me parece que puede habilitar que vos desplayes un poquito más algunos conceptos que propusiste. Y sería así algo bien concreto. ¿Sí? No sé si vos tenés hijos, pero si tuvieras un hijo, mi pregunta sería, ¿cómo harías vos para educarlo de manera tal que, sin ser alguien que estigmatice a un otro... ¿Encima tengo que responder eso? Sí. Claro, sería así. Si vos tuvieses un hijo, ¿cómo harías para educarlo de manera tal que, sin ser alguien que estigmatice al otro, a su vez una persona que no sea ingenua frente a los peligros reales que la sociedad como tal presenta? ¿Tenés ahí? Sí, sí. ¿Tenés ahí? Sí, pero podemos juntar un par de preguntas también si quieren. Sí. Así, comentarios. Bueno, por ejemplo, sí, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Cómo te llamas? Decí? Hola, Tobias. No, algo también muy parecido a eso, que como una herramienta sería la de construcción, pero cómo hacemos como individuos y como sociedad para cambiar ese olfato social que decís vos. ¿Alguna pregunta fácil? Yo voy a hacer una. Hago una yo y hacemos... Ah, ahí hay otra. Mira, ahí hay otra. ¿Qué tal? Yo quería saber... ¿Cómo te llamas? Soy Karen. Karen. Quería saber... Karen. Karen, con K. Quería saber cuál sería la postura que tendríamos que tomar como, qué sé yo, como ciudadanos ante todos estos peligros, porque claramente no hay que estigmatizar al otro, pero la realidad es que los peligros están, y a pesar de que no hay que tener miedo al otro, como decía, ese miedo al ambiente, me parece que sigue siendo real. Y estamos todos los días en la calle y lamentablemente, aunque no sea lindo cruzarse de calle, lo hacemos porque es la forma que tenemos de sentirnos más seguros. Entonces, ¿cuál sería la solución que tendríamos, o qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? ¿Dejar de estigmatizar y tirarnos a una pileta? ¿O habría que hacer algo como más de la sociedad entera? Claramente la segunda opción no sería tan fácil, ¿no? Pero como individuos, ¿qué es lo que tendríamos que hacer según su postura? Bueno, interesante. Todas las cuestiones creo que están todas relacionadas también, ¿no? ¿Qué hacer frente al olfato social? ¿Qué hacer, cómo actuar, digamos, ante estos actores que los identificamos como peligrosos, ¿no? ¿Cómo educar a mi hija, ¿no? A ver, en principio, algo que también dije hoy a la mañana, no hay respuestas sencillas y tampoco rápidas, ¿no? No hay cuestiones, no hay, o sea, desandar esta bola de nieve, de construir esta bola de nieve que se viene construyendo desde hace bastante tiempo,
no va a ser tampoco sencillo, ¿no? Es imposible también resetearse, ¿no? O sea, uno no puede vaciarse y volverse a llenar, ¿no? Todos los días, ¿no? O sea, poner en crisis esos prejuicios de los que fuimos, ¿no? En los que fuimos criados, no es una tarea tampoco, digamos, sencilla y tampoco es individual, ¿no? Porque no es una cuestión que tengamos que hacernos cargo individualmente, sino colectivamente, ¿no? Porque no es un problema tuyo, es un problema nuestro, que es distinto. No es lo mismo decir problema mío, problema nuestro, ¿no? O sea, mi problema es tu problema. Entonces, me parece que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Que no hay soluciones. Qué difícil decirlo esto, porque como estamos en un mundo delivery donde no tiene que haber obstáculo para tener absolutamente nada, entonces a veces le pedimos al funcionario de turno la respuesta a un problema de manera urgente también, ¿no? El vecino es caprichoso, ¿no? Es caprichoso, quiere la lata de Coca-Cola ahora, ya. Y la falta de guita no puede ser un obstáculo, para eso tener la tarjeta de crédito también, ¿no? O sea, no importa, consumo hoy, pague mañana, o sea, entonces no puede entender de que los problemas no tengan solución, no tienen solución mañana, tampoco pasado mañana, y tampoco el año que viene o hasta dentro de 3, 4, 5 años, capaz que ni siquiera tu generación va a poder ver una... ¿Por qué? Porque estamos hablando de cuestiones, estamos hablando de conductas colectivas también. No es tu problema. O sea, el problema no es que vos no estigmatices, el problema es que nosotros no estigmaticemos. Porque yo puedo ser el más piola, pero no basta con que sea yo piola si vos no lo sos. Si ella no lo es, si él tampoco lo es. Entonces, me parece que eso es importante también tenerlo presente, ¿no? De que tenemos que construir otra sociedad. La pregunta sería, ¿cómo hacemos para pasar una política de la enemistad a una política de la amistad? Y además ya la amistad es una palabra bastardeada, que hoy en día creemos que la amistad se construye sobre la base de la afinidad, ¿no? En Facebook, tus amigos, ¿quiénes son? Los que más o menos tienen más o menos la misma, les gusta más o menos la misma película, escuchan más o menos la misma música, votan más o menos la misma gente, ¿no? Etcétera, etcétera. Si consumen más o menos los mismos objetos, se visten más o menos de la misma manera, ¿no? Es decir, la afinidad no puede ser lo que define la amistad, sino que tiene que ser la heterogeneidad. Eso es muy difícil también de pensarlo hoy en día, ¿no? A nosotros, hoy también en la mañana decía, de muy chiquito te cagaron la cabeza cuando te dijeron que la libertad de uno termina donde comienza la libertad del otro. Eso es un problemón. La libertad de uno termina donde comienza la libertad del otro. ¿Cuántas veces te lo dijeron eso? A mí millones de veces. Y es al revés tendría que ser, porque la libertad de uno se refuerza con la libertad del otro. Si vos no sos libre, yo no soy libre como hacerlo, porque mi libertad necesita de tu libertad. Cuanto más libre sea vos, más libre voy a ser yo. Mi problema es tu problema. Tu problema también es el mío. Entonces tenemos que leer en esos espacios que tenemos que ir creando, se hacen justamente no para que se me escuchen a mí, para que se atienda mi problema, sino de entender de que mi problema hay que leerlo al lado de tu problema, que hay que leerlo al lado del problema de ella, al lado del problema de ella, al lado del problema de él, al lado del problema de ella. De que tenemos que encarar todo esto colectivamente, entre todos y todas, no individualmente. Entonces, me parece que frente a eso. No se trata, digamos, de la pileta, me parece que no pasa por ahí. Por supuesto que uno tiene tiene que ser muy cuidadoso de las palabras que uno elige también, ¿no? Uno tiene que, digamos, que entender que las palabras no son inocentes, que las palabras tienen también la capacidad de hacer doler, porque agregan más dificultades a actores que ya se encuentran en situaciones de dificultad. Entonces, si estamos entonces realmente en una democracia y justamente queremos decidir entre todos y todas cómo queremos vivir todos y todas, entonces tenemos que entender, digamos, de que no solamente se construye ese diálogo, que el diálogo no puede solamente orbitar alrededor de mi problema, ¿no? Que mi problema no es que vale más que tu problema.
No hay problemas que pesan más que otros, sino que cómo hacemos necesita, sabemos, somos impacientes, todo lo queremos ya, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, es ya, ¿sí? Es ya. Entonces, eso me parece que es un problema, eso me parece que sí que es un gran problema. Porque además se tramitan muchos estos problemas con el tiempo de la víctima, ¿no? Con el tiempo de la víctima. Se elige muchas veces el humor de la víctima para tramitar estos problemas. Y la víctima está en una situación muy específica. ¿No? A la víctima hay que escucharla y a la víctima hay que repararla. Pero el hecho de que sea víctima no significa que tiene la verdad, no significa que sepa, que entienda algo. Yo ponía hoy el ejemplo, digamos, de un ejemplo para que se entendiera lo que estaba diciendo con respecto de la víctima, ¿no? Porque hoy en día la sociedad se está piparizando, ¿no? Vieron que Carolina Píparo es esa madre que perdió a su hijo en una salidera bancaria, que hoy en día es concejal, digamos, del macrismo y que se transformó como en la experta en seguridad. Y la verdad es que la mujer no sabe absolutamente nada. Es una mujer que pasó un momento trágico en su vida, ¿no? Nadie está riéndose de eso porque fue tremendo seguramente lo que debe haber vivido, digamos, esa mujer. Ahora, pero de seguridad no sabe absolutamente nada. Es como si ustedes van a ser futuros médicos, yo le voy a decir, pará, ¿sabes qué? Mi viejo se murió de un infarto. Entonces, ¿sabes qué? Yo quiero operar a mi tío porque yo sé lo que es vivir, digamos, que un pariente, entonces yo voy a operar. No, pará, ¿vos qué sabés? Y yo soy víctima. No, pero ¿vos qué sabés de medicina? No sabe nada, pero no, ¿se entiende? O sea, el hecho de que vos hayas perdido en un delito a tu familiar, eso no habilita, no implica, digamos, que vos sepas sobre el delito, sobre la seguridad, etcétera, etcétera. No significa que esa mujer haya que callarla y le digamos, callate la boca, vos no tenés ni idea. Hay que escucharla, efectivamente, pero no significa que haya que darle la razón, porque generalmente la víctima está en un lugar de urgencia, está en un estado de emoción y que es sumamente entendible. Y eso además fagocitado por los propios periodistas, que son grandes victimólogos, que viven de la víctima, que se dedican a picanear a la víctima, que le ponen todo el tiempo el micrófono a la víctima, como antes, no sé, los torturadores le ponían la picana en los genitales a un militante. Habrá, cuando el periodista le pregunta a la víctima, le dice, Tomás, ¿qué sentís? ¿Y usted qué siente? Y acaba de perder a mi hijo, le acaban de matar a mi hijo. ¿Y usted cómo se siente? ¿Y cómo querés que me sienta? ¿Usted cree en la justicia? ¿Qué querés que te diga? Yo quiero salir a matar a alguien. Entonces, en vez de cuidar a la víctima, no, la exponen. La exponen. ¿Por qué la exponen? Porque quieren clausurar las discusiones. Porque quieren clausurar las discusiones. ¿Sí? Porque quieren bajarle la persiana a los debates. ¿No? Porque es la manera, se manipula el dolor de la víctima, se revictimiza a la víctima. ¿Para qué? Para clausurar las discusiones, para pedir medidas urgentes. ¿Qué es lo que tenemos que discutir los argentinos? En este país no se puede vivir más. Seguridad, seguridad. Si queremos más patrulleros, ¿qué es más lo que tenemos que saber? Y no nos damos cuenta que muchas veces esas respuestas, lejos de agregarle concordia, recrean condiciones para sentirnos cada vez más con más problemas. Entonces, a mí me parece que es difícil, que uno tiene que ser muy consciente de esas palabras que vos tirás. ¿Sí? Que uno tiene que hacer el ejercicio, como decía mi abuela, contá hasta 10 antes de decir algo. Es decir, contar hasta 10, ¿qué significa? Pensá, o sea, ¿qué significa? Ponerte en el lugar del otro. Que no significa que vos culparlo. Que no significa que no tengamos que pensar una forma de reproche entre todos. Significa, digamos, de que entender que muchas veces las respuestas que nos damos de manera urgente, espasmódica, después nos dejan en el lugar más difícil para tener una sociedad más justa y vivir felices. Entonces, ¿qué le diría yo a mi hija? ¿Viste? Que está buena la ingenuidad, ¿no? Nietzsche siempre hablaba, en las 3 transformaciones, siempre hablaba del santo decir sí del niño, ¿no? Que es una de las cosas más maravillosas de los niños, ¿no? De los niños, de las niñas.
¿no? ¿Viste? Cuando uno es niño y ve jugar a los niños muchas veces, algunas veces los niños le decís, vamos a jugar esto y vamos para allá, vamos en esa, dale. Salvo que sea un pelotudo el niño, cada vez hay niños cada vez más pelotudos, ¿no? O sea, ¿no? Porque no es un niño que te dice mío, o sea, pará, salame, tuc, ¿no? O sea, ya no sabe decir mamá y papá, pero sabe decir mío, ¿viste? O sea, ya rápidamente la propiedad privada ya la tiene metida adentro, ¿viste? El que sabe decir mío es el que sabe decir no, es decir, no te lo presto, ¿no? Es el que aprende a decir no. Y, ¿viste? Me parece que es muy importante la inocencia para encarar todo esto. Es importante la ingenuidad, porque a través de la ingenuidad muchas veces tenemos la oportunidad también de ser imaginativos también, ¿no? ¿Eso es lo que vos llamás banalidad del bien en el libro? No, cuando hablo de banalidad del bien, un poco lo hago con el juego de espejo de banalidad del bien, hablo un poco también de la banalidad de estos buenos padres de familia también, ¿no? A eso voy. Pero me parece, yo diría eso, ¿no? O sea, está bueno también la inocencia, ¿no? Justamente me parece que lo que no tenemos que perder es eso, la ingenuidad y la inocencia, ¿no? Porque la ingenuidad también es lo que nos permite volver a inventar todo, volver a comenzar, porque eso es también el significado de la política, ¿no? Política es actuar que es innovar, la capacidad de nacer, la capacidad de intentarlo otra vez. Y solamente podemos hacerlo con dosis importantes de inocencia, ¿no? Porque si sos un pesimista, ¿no? En realidad te vas a terminar encerrado cada vez más adentro de tu casa también, ¿no? Viendo la Argentina por televisión y agarrándote la cabeza, comprando dólares online en todo caso, ¿no? Pero me parece que es importante también la ingenuidad, es importante también la inocencia. Es una materia prima, ¿no? Es algo es lo que nos permite decir sí, es lo que nos permite decir, dale, vamos otra vez, vamos a intentarlo otra vez, nos equivocamos, vamos a intentarlo otra vez, porque esto es así, nos vamos a tropezar y lo vamos a tener que volver a intentar, y vamos a ir por acá, después entraremos por acá, y después habrá que ir por acá, y bueno, de eso se trata la vida también, de eso se trata justamente la democracia, tiene que ser eso. No tenemos respuesta garantizada, no hay un final feliz garantizado de antemano. Eso es algo que tenemos que entender. No tiene fecha de vencimiento esto. Resolver un problema no es como ir a Carrefour o a Walmart a comprar un frasco de mayonesa. Es muchísimo más complejo. Entonces necesitamos inocencia. Tonta, porque sos ingenua, te convidás a todo el mundo y todas las soluciones. Está en la parte creativa y está en la parte de la actividad social y está en la parte de la educación y empezar con el chico que, como vos dijiste, si es capaz de decirte mío, entonces empecemos desde el jardín y desde ahora para que más adelante podamos ver algún resultado. Y tal vez esto de lo que queremos ya, también viene de una educación o de una burocracia que donde vos discutías y esperabas y te presentabas de buena manera y educadamente, no tuviste la respuesta esperada o la respuesta. Entonces, bueno, el positivismo, el creativismo y la ingenuidad en cierta edad. Gracias. A ver. Sí, claro. Estamos lejos para el micrófono. A ver cómo hacemos. Tengo una consulta, más allá de considerar... ¿Cómo se llama? Maite. Maite. Más allá de considerar que somos unos pelotudos los que queremos un poco de seguridad, a que no nos maten a... No, para nada, ¿eh? Para nada, yo no dije eso igual, ¿eh? ¿Qué le dirías a un hijo que perdió un padre que se lo mataron en la vereda cuando volvía a trabajar? Por ejemplo. Sí. O sea, ¿qué actitud tiene que tomar este chico para con la sociedad o para con el gobierno de turno o quien sea? O sea, ¿tiene que ir a pedir justicia a quién o se tiene que quedar tranquilo sin hacer nada? O sea, ¿por qué es lo que tiene que ir a llevarle Sí, te entendí. a la casa? Sí. ¿Cuál sería la actitud o qué pensamiento tiene que tener la sociedad ante eso? ¿Alguna pregunta más? Empiezo con tu pregunta, Maite.
A ver. Buster Keaton decía que cuando uno mira el problema por el ojo de una cerradura, ve una tragedia. Y entonces no le diría eso, por supuesto que no le diría eso, pero tendría en cuenta, digamos, esa anécdota también, ¿no? Porque cuando uno amplía el plano, lo que ve es una comedia también, ¿no? Es decir, una vez que me entrevistó un periodista, Barsky, y entonces me dijo algo muy parecido a lo que vos me dijiste, ¿no? Porque yo le estaba dando un rodeo a la cuestión, etcétera, etcétera. Entonces él me corta en seco en un momento, porque en la radio tampoco nunca hay tiempo. Y entonces me dice, ¿pero vos qué le dirías a mi amigo que le pusieron un revólver en la cabeza la semana pasada para robarle? Entonces yo le digo, mirá, el revólver que le pusieron a tu amigo en la cabeza es el revólver que vos me estás poniendo con esa pregunta ahora. Si no se puede pensar con un revólver en la cabeza. O sea, yo no estoy pensando casos trágicos, no se puede pensar el delito en la Argentina a través de un caso extraordinario. Lo que no significa que ese caso extraordinario no exista. Lo que no significa que ese caso extraordinario no haya justamente que abordarlo especialmente. Pero no se puede pensar la generalidad de todos los casos a través de ese hecho. Porque lo cierto es que a esa persona que le mataron al hijo no es algo que sucede habitualmente. Si uno piensa en los homicidios dolosos en la Argentina, bueno, uno va a llegar a la conclusión de que uno tiene más chance de que te mate el vecino porque está armado o tu pareja violenta a que te mate un joven en ocasión de robo. Los homicidios en ocasión de robo, de la torta total de homicidios en la Argentina, son el 17%. Y cuando se tratan de menores de edad, es el 0,5%. 0,5%. O sea, tenés más chance de que a vos te mate un auto cuando salgas acá a la esquina, ¿sí? Tenés más chance de morir en una guardia en un hospital argentino por mala praxis, a que te mate un delincuente en ocasión de robo. Ahora, eso no significa que los homicidios en ocasión de robo no sean un problema, no existan y no haya que pensarlo. Pero no puede ser la cerradura para pensar el universo de la conflictividad social en la Argentina. ¿Sí? Sin lugar a dudas, a esa víctima hay que escucharla. A esa víctima hay que cuidarla. A esa víctima hay que repararla en múltiples formas. ¿Sí? Nadie está diciendo que ello no haya que hacerlo. Y de la misma manera que el victimario, ¿no? Nadie está diciendo que haya que darle un certificado de buena conducta, hacer una fiestita de fin de año y aplaudirlo. Tenemos que pensar formas de reproche. Sí, también. Nadie está diciendo que no haya que pensarlo. Lo que yo solamente estaba diciendo, Maite, es que ¿por qué elegimos muchas veces los casos extraordinarios para pensar la generalidad de los casos? Eso me parece que es un problema, porque ponemos la realidad en un lugar donde no se encuentra. Si nosotros decimos que la Argentina es ese jubilado que mataron, solamente eso, digo, la verdad que no es esa la realidad. En la Argentina que nosotros estamos viviendo, vos y yo, vos tenés más chance que te mate tu marido porque es violento, tu pareja violenta. Entonces yo me preocuparía más por tu pareja, me preocuparía más por tu vecino, que por un pibe que te va a robar. Porque lo cierto es que si uno piensa, por lo menos el delito callejero, a través de las estadísticas, ¿sí? No es lo que nos dicen eso. Ahora, insisto en esto, nadie está diciendo que ese caso no exista. Efectivamente existe. Pero yo te lo diría como sociólogo, no te lo diría como juez, porque yo te diría, bueno, efectivamente eso es un problema para la justicia. Es la justicia la que tiene que dar una respuesta. Ahora, yo como sociólogo no estoy para hacer justicia, yo me dedico a otra cosa, a pensar, a hacer diagnóstico para pensar respuestas generales, no respuestas específicas. Para dar respuestas específicas, puntuales, para casos extraordinarios, para eso está el Poder Judicial. Entonces, no me lo hagas a mí esa pregunta, la tendrías que hacer, digamos, a un juez. ¿Sí? Mirá,
Sí, inconscientemente o no, va a quedar. y está bueno también esto que está diciendo. Mirá, hay una experiencia que yo te recomiendo de la que estés atenta. Hay un juez en Necochea que se llama Mario Juliano. Él está armando un grupo que se llama Víctimas por la Paz. Víctimas por la Paz, ¿no? Les sugiero que busquen en internet esa experiencia. Ahora van a sacar un libro. Víctimas por la Paz son familiares, ¿sí?, que se reunieron. Todos esos familiares lo que tienen en común es que ellos o sus familiares han sido víctimas de delitos por agresiones físicas, que a algunos de ellos les ha costado la muerte también, ¿no? Familiares. Y que han tramitado esos problemas de otra manera. Por ejemplo, pidiendo perdón. Por ejemplo, dialogando con el victimario de otra manera. Por supuesto que es muy loco. O sea, uno podría decir, bueno, en esta sociedad rencorosa, resentida, nada, vos querés sangre, vos querés que a una persona le den 25 años y que se pudra en la cárcel, porque una vez que es culpable, culpable para siempre. No hay resocialización posible. Si violó, marche preso y siempre va a ser un violador y es imposible. Pensamos de esa manera, así con todos los delitos, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, esta organización, que no la conocemos, que seguramente no la conoces, nuclea a familiares de todas partes de la Argentina que tramitaron su problema, su desgracia, su tragedia en otros términos, acompañados con mucho apoyo de otros especialistas seguramente también, ¿no? Pero donde lo que no significa que esa manera de tramitar el problema eclipse, invalide el proceso judicial. Pero esos familiares no les interesaba que a una persona, por ejemplo, vaya 15 años preso. A mí lo que me interesaba es que me digas por qué mataste a mi hijo. Yo quiero saber eso nada más. Te vas a encontrar también con esos familiares. Sí, te vas a encontrar con familiares que resolvieron ese problema a través del amor. Lo que pasa es que hoy en día hablas del amor y pareces un pelotudo en la sociedad esta. ¿Sí? Creés que es un problema que solamente los evangelistas o los católicos los que tienen que hablar del amor. Pero es una palabra que hay que retomarla para pensar todo este problema. Hablar con el amor significa eso, digamos, poner la mejilla, poner la otra mejilla, Alejandra. Poner también la otra mejilla una y otra vez. ¿No? Es decir, ingenuidad no es ser pelotudo. O sea, hay que diferenciar eso de la ingenuidad de la pelotudez, ¿no? Ser ingenuo no significa, digamos, de que el pibe sea un tonto, o que sea, digamos, o ponerlo, o que vaya al muere. Significa justamente eso, que no pierda, que entienda que vivimos en un mundo complejo y que entienda que eso también, ¿no? De que hay que poner la otra mejilla también, de que hay que poner la otra mejilla. Y te va a pasar de vuelta, y bueno, te pones otra mejilla. Porque si no, ¿qué sociedad estamos construyendo? Si la respuesta es vamos a trincherarnos, si la respuesta es vamos a enjaularnos, vamos a elevar el muro, vamos a fortificar la cerradura, vamos a poner vidrios blindados, vamos a contratar seguridad privada, vamos a contratar personal de seguridad privada. O sea, ¿qué es el mundo? ¿Cuál es el mundo que estamos construyendo? O sea, esa forma de vida en la gran ciudad es la que está poniendo en crisis la democracia, porque es la que nos lleva a resignar los espacios públicos. Es lo que nos lleva, digamos, a renunciar a los encuentros con la diferencia. Vos sos la diferente y yo soy tan diferente como vos sos diferente a mí. ¿Sí? Los dos somos otros relativos. No es que vos sos el otro absoluto y yo soy el mismo, el idéntico a todos estos. Entonces, digo, ayer, por ejemplo, en Tandil, estuve en Tandil también, y una persona me decía, bueno, ¿cómo hacemos para que yo, vecino, pueda dialogar con el otro vecino que tengo acá al lado, que es un facho? Y yo le digo, mira, lo primero que tenés que tener en cuenta es que vos no sos solamente un vecino, de que vos, además de vecino, de vecina, era una vecina, sos mujer. Y además de mujer, sos hincha de Boca. Y además de hincha de Boca, qué sé yo, sos verdulera. Además de verdulera, sos, no sé, argentina. Es decir, son un montón de cosas. Es decir, guarda con las políticas de la identidad, guarda con las políticas de estatus, porque las políticas de estatus, porque las políticas de identidad
son las que de alguna manera nos terminan encerrando y nos terminan... Entonces, si yo quiero mantener un diálogo con mi vecino, es entender de que mi vecino es mucho más que eso. Que con mi vecino también gritamos el mismo gol, que con mi vecino a lo mejor también leemos, lavamos el auto todos los domingos en la vereda. Entonces, es desde ahí donde uno tiene que construir ciencia, construir tiempo, es decir, construir espacios de diálogo para tramitar y procesar estos problemas con tiempo, porque no hay otra forma, porque no hay otra forma. Sí. Ay, gracias. Es María Marta Mainetti, que es la adjunta de la cátedra. Bueno, muchas gracias. Es decir, transformaciones que permitan superar ciertas desigualdades. Entonces, de acuerdo a todo esto que vos nos planteás, la manera de ser de la vecinocracia borraría lo comunitario, ¿no? Entonces, quizás si apuntáramos a fortalecer lo comunitario, sería una manera también de escapar o al menos de limitar la vecinocracia, que por lo que entiendo de lo que nos transmitiste, la vecinocracia termina reforzando las desigualdades, y las desigualdades es como un círculo vicioso, ¿no? Las desigualdades también generan mayores delitos, mayor inseguridad, porque muchas veces hay violencias que tienen que ver con ver la opulencia de un lado y las grandes carencias del otro, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esto, ¿no? ¿Cómo podemos relacionar vecinocracia Comunidad. con comunidad? Uh-huh. Para llevarnos algo... Sí, esto, ¿no? hola. Hola. Hola, hola. Ah, toma. Sí. Dame que se lo lleve. Gracias. Gastón. No, para responsabilidad en esa construcción de los medios, que ya estuviste hablando, pero específicamente para eso, y si se puede hacer una resignificación de lo que es la intervención mediática. ¿Cómo hacerlo? Okay. Más o menos para... Sí. Respecto a lo que decía María Marta, a ver, a mí me parece que la vecinocracia se sostiene en una sociabilidad por afinidad, ¿no? En solamente podemos construir vínculos de confianza en tanto y en cuanto participemos, tengamos los mismos estilos de vida, tengamos las mismas pautas de consumo, opinemos más o menos, ¿no? Y eso a mí me parece que es un problema, es un gran problema, ¿no? Para construir, porque me parece que, las políticas de la amistad suponen que la comunidad se constituya como un espacio heterogéneo. Uno entienda, digamos, de que lo propio que define la democracia es la pluralidad. Pluralidad significa eso, yo soy un montón de cosas, pero también significa, digamos, de que no solamente yo soy una multiplicidad de amigos, sino que también, digamos, en ese espacio hay actores que tienen estilos de vida distintos, puntos de vista diferentes, otros valores, otros problemas diferentes también. Entonces, me parece que muchas veces cuando la sociabilidad se organiza sobre la base de la afinidad, sobre la base de las identidades, sobre lo idéntico, a mí me parece que estamos bajándole la persiana a la democracia, es decir, a las discusiones, a los debates. Me parece que hay que entender que la democracia es pluralidad, entender eso, que la democracia es decidir entre todos y todas cómo queremos vivir, todos y todas, entendiendo que todos y todas no somos siempre la misma persona, el mismo actor, que pensamos lo mismo sobre todos los temas, sino que pensamos muy diferente. Entonces,
resolver un problema, que si mi problema hay que resolverlo con el problema de ella, con el problema de ellos, eso requiere tiempo, mucho tiempo, porque además tenemos puntos de vista distintos. Entonces, la manera de encararlo, de dar una respuesta, es a largo plazo, es a mediano o largo plazo. Para eso se necesita paciencia, entender que mi verdad no es la verdad, no tiene que ser la verdad de todos. Que yo tengo mi verdad, ok, vos tenés también tu verdad, él tiene también su verdad. Pero digo, esto no es una forma de qué verdad pesa más que otro, no se trata de articular la verdad, sino no hay una respuesta de antemano a semejante cuestión. Me parece que sí lo que hay que construir es confianza, o sea, no hay política de amistad sin confianzas. Es muy importante recomponer confianzas. Todos los que trabajan con jóvenes, adolescentes, saben, digamos, qué tan importante es construir confianza. Para tender un puente, para construir un diálogo, para pensar conjuntamente los problemas, necesitamos confianza. Y la confianza justamente es lo que se ha dinamitado muchas veces en esos barrios también. Entonces, si lo sabrán los trabajadores sociales, que me parece uno de los grandes temas, se necesita paciencia, sobre todo ¿para qué? Para construir, digamos, confianza, para que discutamos las diferencias con esa confianza. Porque si no, cada uno llega armado y nos vamos a cagar a cuetazo, simbólicamente hablando, ¿no? Entonces, ahí me parece que ponemos al barrio en callejón sin salida, ponemos a la comunidad en callejones sin salidas. Sí, entonces digo que es muy importante, para construir esas políticas de la amistad, ir recomponiendo confianzas, ¿no? Ir recomponiendo confianzas, para que los diálogos sean sinceros, para que los diálogos, que podrán ser, seguramente serán diálogos apasionados, que pasarán por instancias con mucho temperamento seguramente, ¿no? A veces, pero que entendiendo, digamos, de que eso no se va a resolver con esos humores, pegando un grito a ver quién grita más para poder encararlo, ¿no? No sé, no tengo muchas respuestas para cómo se hace. Me parece que vos tendrás más respuestas que yo para encarar esto, porque vos tenés más experiencia seguramente, ¿no? Pero eso. Respecto a lo que decía Gastón de los medios, ¿qué hacer frente a los medios? Bueno, sí, me parece que los medios, cuando decimos los medios, estamos hablando generalmente de la televisión o del periodismo televisivo, básicamente, ¿no? Me imagino. Me parece que muchas veces los medios o la televisión tienen la capacidad de enloquecer a la gente. Porque piensa los problemas de manera desproporcionada, los cuenta los problemas de una manera que no guarda proporción con lo que realmente sucede, ¿no? Entonces, me parece que sobre todo, por ejemplo, en cuanto a los casos de violencia, hay protocolos, ¿no? A los cuales también el periodista tendría que ajustarse todos los días para contar un problema. Porque contar un problema hoy en día en la Argentina es un tema dificilísimo. Escribir una noticia en el siglo XXI no es lo mismo que escribir una noticia en el siglo XIX. Yo en el siglo XIX podía decir a los negros hay que matarlos a todos, las mujeres son todas putas, los niños son todos faloperos, pero los niños no tenían derecho, las mujeres no tenían derecho y los negros menos. Ahora, si pensamos el siglo XXI con todo el siglo XX a cuestas, es decir, con los movimientos sociales, con los distintos movimientos sociales, los negros tienen derecho, los niños tienen derecho, las mujeres tienen derecho. Entonces, contar una noticia hoy en día es algo dificilísimo. No podés hablar de crimen pasional. Porque tenés el movimiento de mujeres respirándote en la nuca, que te está diciendo ¿cómo crimen pasional? Estás invisibilizando la violencia de género. La estás estetizando y de esa manera invisibilizándola. Entonces, los movimientos construyen palabras para hacer... Es decir, uno tiene que tener en cuenta que los periodistas no piensan que tienen coronitas, ¿no? Y que la información vale todo, ¿no? Y vos tenés que tener en cuenta que los derechos humanos son integrales, que no solamente la libertad de expresión o la libertad de prensa es el derecho que está en juego cuando vos estás contando una noticia. Cuando vos te estás contando una noticia,
en esa noticia que vos estás contando hay otros actores involucrados y esos otros actores también tienen derechos. Y esos derechos el periodista también tiene que respetarlos. Entonces tiene que contar la noticia de manera tal de que no vulnere los derechos de los actores involucrados en esa noticia que están contando. Entender, digamos, de que existe el principio de inocencia, que existe el debido proceso, que existe el principio, el derecho, digamos, a la calidad informativa que tenemos todos como opinión pública. Y entonces el periodista no puede mandar fruta diciendo se llevan a los malvivientes o los delincuentes de siempre. ¿Y vos qué sabés si fue el delincuente o si fue el que robó o no robó? ¿Por qué comprás la versión enlatada que te está vendiendo la policía? Según fuentes oficiales. ¿Quiénes son las fuentes oficiales? Chequea la información. Tener calidad informativa significa tener por lo menos información chequeada o con distintas campanas. Además de la policía, preguntarle a los familiares. Y bueno, pero no hay tiempo. Entonces no salgas, no salgas al ruedo contando solamente con una sola campana. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, hoy en día hay protocolos que tienen que tener... Es una gran discusión, ¿no? Porque los protocolos tienen que ser vinculantes, porque el periodismo hoy en día tiene códigos de ética, manuales de estilo que dictan los editores de las empresas o códigos de ética que dictan los gremios de los periodistas, pero los protocolos tienen que ser el resultado de una discusión colectiva, donde todos estemos presentes, no solamente los periodistas, porque yo para poder votar, yo para poder discutir en el almacén de la esquina todos los días con mi verdulero, yo necesito información con calidad. Entonces, a mí me interesa saber cuáles son los criterios que vos tenés que utilizar para escribir la noticia que vos me vas a contar a mí. No es una cuestión corporativa, los protocolos. Entonces, pero esos protocolos tienen que ser vinculantes. ¿Vinculantes qué significa? Que después vos, periodistas, tenés que ser objeto de rendición de cuentas también. Por supuesto que no es el Estado el que te tiene que poner una multa porque contaste una mala noticia. Pero si ese periodista tiene que ser objeto, tiene que ser susceptible de rendir cuentas frente a los movimientos sociales. Si yo estoy en un movimiento de mujeres, entonces yo movimiento de mujeres, te voy a decir, che, escúchame, flaco, 7 veces dijiste crimen pasional. ¿Cómo vas a decir crimen pasional? No puedes decir, o sea, yo te tengo que rendir cuenta por la manera que vos estás presentando una noticia. Y si vos después de todo seguís diciendo lo mismo, seguís haciendo lo mismo, bueno, entonces yo sí puedo pedirte también algún tipo de sanción que no tiene que ser la cárcel, ni la multa, ni nada por el estilo. Tiene que haber otra forma también de reprocharle al periodista lo que está diciendo. Porque estamos en una sociedad muy compleja. Entonces, hoy en día es una discusión que está muy atrasada todavía en este país también, ¿no? Porque el periodista le llegás a decir algo así, se escandaliza, te dice, ¡ay, libertad de expresión, censura! ¿No? Falta de república, pero me parece que hoy en día los protocolos o manuales de procedimientos se llaman, es una herramienta importante que hay que saber construir, ¿no? Que no tienen que ser meramente declarativos, que no hay que cargar a la cuenta de la almohada cómo hace el periodismo del periodista, sino que el periodista también se sienta que tiene que rendir cuenta no frente al Estado, sino frente a los movimientos sociales. Yo, movimiento social, le tengo que pedir cuentas a vos por la manera en que estás contando noticias. ¿Sí? Yo les hago algunos ejercicios a mis alumnos. Cuando daban periodismo, hacía el siguiente ejercicio, ¿no? Entonces, le decía, bueno, tráigame fotos de su vida privada. Entonces me traían la foto de su papá, ¿no? Entonces después la photoshopeaba, ¿sí? Y la ponía la foto del padre en la foto de crónica donde estaba el tipo desangrándose, viste que lo habían acribillado a balazo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces el tipo decía, qué barbaridad, ¿cómo hiciste eso? Y bueno, escúchame, eso es lo que vos tenés que hacer, ponerte en el lugar del otro. ¿Vos te gustaría ver a tu hijo en la primera plana de crónica o del diario Clarín, ¿no? Con las tripas sueltas ahí delante de todo el mundo? Y si vos no lo harías eso con tu viejo, ¿por qué lo puedes hacer con cualquiera? Aparte es información que no aporta absolutamente nada. Es una información que le interesa, que le va a interesar al juez. Pero a mí, ¿por qué me tiene que interesar? ¿A mí qué me tiene que interesar? Ver si las tripas le salió por los ojos, por la boca o por el culo. ¿Qué me interesa? Es una información que no agrega nada. ¿Se entiende? Entonces, digo, para eso están los protocolos. Los protocolos están para adecuar
no se trata de decirle al periodista lo que tiene que escribir, sino cómo tiene que escribir eso que eligió escribir, de manera tal que no vulnere los derechos de los distintos actores en la noticia que están escribiendo, que es algo muy distinto. Pero bueno, sobre todo, acá estamos discutiendo si Dios existe o no existe todavía, imagínate esa discusión, estamos lejísimos todavía. Bueno, hay un comentario que quisiera hacer es con respecto a esto de la identidad, ¿no? Todas las identidades exacerbadas en general son motivo de grandes males, ¿no? A mi entender, así se gestaron. Me acuerdo algo que comenté por lo menos en la comisión que yo tuve a mi cargo, ese reportaje que le hacen a Levi Strauss y siendo el viejito y le preguntan, ¿es usted estructuralista? Entonces Levi Strauss se ríe y dice, sí, pero no tanto, ¿no? Entonces ahí le preguntan, ¿por qué? Responde eso y Levi Strauss dice, porque tenemos que creer en la estructura, tenemos que pensar la estructura, pero también tenemos que conectarnos con algunos hechos más sencillos, hechos de la naturaleza, porque de pensar, grandes ideas solo en el terreno de las ideas, así se construyó el nazismo, por ejemplo, ¿no? Digamos, esa idea de la identidad, de que somos los mejores, creo que en toda la charla, sobre todo en esta charla de hoy a la tarde, pero también estaba presente hoy a la mañana, lo que aparecía era que se supone que cuanto más yo tenga el sujeto, mejor es, y evidentemente cuanto más yo tiene el sujeto, digamos, cursa con cierta desviación de juicio, digamos, porque justamente no advierte que es subsidiario del otro, ¿no? De los otros y de las otras. Entonces me parecía interesante esa situación que planteaste, como el psicoanálisis la toma, yo practico el psicoanálisis, en el sentido de que la identidad no es un bien tan preciado como tiene mejor prensa que práctica, ¿no? Tiene mejor prensa que práctica el concepto de la fuerza y de la identidad. Lo que pasa es que, bueno, socialmente... Sí, garpa más. Garpa más. Soy hincha de River, ¿qué sé yo? Sí. ¿Quién Sobre sos? todo porque últimamente lo que está asociado es a las identidades de género también, está, digamos, está jugado, digamos, hay un proceso interesante en relación a la identidad. Y lo otro que quería señalar es cómo me pareció que estaba muy presente hoy, algo que habíamos trabajado también en la cátedra, que era la relación del concepto de naturalización, ¿no? Porque en el olfato policial, olfato social, está presente esta naturalización en donde parece que ya lo que privilegia no es un estado de las cosas según el sentido que se otorga, sino una cierta una cosa que se torna primaria, como puede ser un sentido que es el olfato, ¿no? De todas maneras, a mí también me parece que desde la concepción que el psicoanálisis plantea, no hay este olfato que hoy, de lo cual nos ha hablado tan ampliamente hoy Esteban, me parece que también es un estado del sentido, digamos, ¿no? Que llamarlo olfato es una muy buena forma de metaforizar, ¿no? Quién es la víctima, quién es el victimario, quién es el cazador y quién es el cazado, ¿no? Quién es la presa, quién es el cazador. Entonces es una buena forma de pensar, pero justamente lo que estamos deconstruyendo justamente son los sentidos que permiten que haya olfato. Si no hay sentido, no hay olfato. El olfato como tal es a mi entender, y a partir de lo que leí y a partir de, ya te digo, de la práctica del psicoanálisis, lo que me parece que es un estado de exacerbación del sentido del olfato, ¿no? En cierta forma se podría pensar así. No es que uno se vuelve animal porque los animales no hacen prácticas humanas, y creo que algo de lo que estaba en juego, en lo último que vos decías que me interesaba, era ¿qué nos interesa si las tripas le salen por la boca, por el culo o por las orejas, ¿no? Bueno, hay una cuestión que tiene que ver con cierto goce, que no tiene que ver para qué nos sirve, sino que sirve para gozar de eso, ¿cierto? Que es decir, cierta cuestión como morbo, bueno, podríamos acercarlo a ese concepto, pero cierto goce, me parece que lo social está muy jugado por el goce a la información, que es una cierta información, ¿no? Que en un momento se llamó amarillismo, en otro momento se llamará de otra manera, pero que tiene que ver con que, bueno, también hay esta información genera un goce social, ¿no? Que es
un goce que también está presente en esto de las vecinocracias, ¿no? Sí, sí. Sí, Sartre en la cuestión judía decía esa alegría de odiar, ¿no? También hay una dimensión, esa dimensión tampoco habría que perderla de vista a la hora de pensar todo esto también, ¿no? El goce, ¿no? La alegría, ¿no? Aunque no es lo mismo decir goce que alegría, pero bueno, pero eso te lo dejo a vos a eso. Yo no sé. No sé, hay cosas que no sé, ¿vieron? Pero bueno, pero sí, me parece que es importante esto que vos mencionás, ¿no? De que también está esa dimensión que uno no debería tampoco perder de vista. Y respecto a eso que mencionabas también de la política y la identidad, claro, sí, la identidad es un fetiche hoy en día, ¿no? Todos tenemos que tener identidad. ¿Vos quién sois? Yo qué carajo sé quién soy. No sé, yo soy un montón de cosas. Es más, ustedes creen que el que está hablando ahora es Esteban, pero yo no estaba hablando Esteban. En realidad está hablando Jerónimo, Mariano, Fernanda. Yo soy una multiplicidad de amigos, discúlpame. Estoy ante al lado de una psicoanalista acá que me va a decir, bueno, tu esquizofrenia resolvelo en el diván. Lo que estoy diciendo es que el yo pero, es el otro. Sí, yo soy otro, yo soy otro. Propone que el yo es exactamente, el otro. como decía Rimbaud, je est un autre, ¿no? Ahí está. Mirá que te lo dije en francés. Sí, en francés. Pero lo dije mal, seguramente, porque yo no parlo francés. Ajá. Pero yo soy otro, ¿no? Yo soy una multiplicidad de amigos, yo me estoy corriendo todo el tiempo del lugar, no sé. Uno tiene respuestas provisorias, vive en estado de fragilidad y eso es lo que tenemos que pensar. Entonces, claro, en un contexto de tanta inseguridad ontológica, producto de la inseguridad económica, bueno, hay una necesidad, digamos, de resolver esa inseguridad ontológica o económica a través de la diferenciación simbólica también, ¿no? A través de la reproducción de diferencias simbólicas sobre la base de las cuales se construyen, digamos, las identidades también. Necesitamos enemigos para construir una identidad también, ¿no? Necesitamos al otro para construir el yo. Entonces me parece que es un contexto muy particular para construir políticas también de la amistad, pero me parece que sin política de la amistad, es decir, sin tiempo, sin la posibilidad de tramitar esto con paciencia, sin inocencia, sin empezar, sin esta certeza de que podemos empezar de nuevo, de que tenemos que empezar de nuevo, de que nos vamos a equivocar, que tenemos que intentarlo otra vez, va a ser muy difícil esto, ¿no? Es decir, casi inviable, ¿no? Por eso me parece que estamos en un momento también muy particular, como todos lo han sido en por distintas razones, pero el nuestro me parece que son sociedades cada vez más difíciles también, ¿no? Que son sociedades que nos atrincheran, que nos enjaulan, que nos llevan a pensar la Argentina a través del televisor, ¿no? Les recomiendo que lean el cuento o el relato de La madriguera, ¿no? de Kafka, que es ese animalito que se dedica con mucho esmero a construir su vivienda, ¿no? Una guarida cada vez inexpugnable para cualquier curioso, con una fortaleza, y no se da cuenta que ese animalito lo que está construyendo es su propia fosa, ¿no? Que la casa que está construyendo no tiene salida de emergencias, ¿no? Por algo un billete de 1.000 pesos tiene el hornerito. Bueno, ahí está bueno eso, mirá. ¿No? Así Porque que bueno. digo, que construye su propia casa, lo cual está muy bien. Lo que pasa es que también hay una ética, me parece, del otro, que no solo uno debe sostener en apoyar su propia casa, sino también contribuir al armado de la otra, ¿no? Sí. Del otro, de la casa del otro, digamos. Sí. No somos responsables únicamente de nuestra propia casa. Sí. Creo que eso es un valor ético muy importante, ¿no? ¿Sabes, María Clara, que yo una vez yo recordaba ahora el cuento de Roberto Ar que se llamaba Una silla en la vereda? No sé si lo leyeron alguna vez. Roberto Ar es un escritor de principios del siglo XX en Argentina, que una de sus aguafuertes porteñas se llamaba Una silla en la vereda. Es un relato muy interesante porque la silla en la vereda, que ya no se ven sillas en la vereda, salvo en algunos barrios, pero en realidad no hay silla en la vereda, porque la silla en la vereda son los chicos jugando en la calle. Porque si los chicos pueden jugar en la calle es porque hay una silla en la vereda, es porque de alguna manera están bajo la mirada
digamos, del adulto, que los puede cuidar también, ¿no? Entonces, si uno enjauló a los chicos, los encerró en la digamos, con la PlayStation, es porque no hay ganar el espacio público, pero entendiendo que el espacio público es un espacio heterogéneo, no es un espacio homogéneo, no es un espacio que solamente tenemos que ir al espacio público para expresar nuestra identidad. No tiene que ser el espacio de donde uno expresa la identidad, sino donde uno tiene que expresar las diferencias, donde tenemos que convivir con nuestras diferencias, discutir con nuestras diferencias, ¿no? Eso. Bueno, les agradezco. No, yo también. Gracias por las preguntas, por los comentarios. Les agradezco que hayas venido y les agradezco que hayan participado, venido. Ha sido una experiencia muy interesante para mí, por lo menos, espero que también para ustedes. Y bueno, continuaremos el miércoles y el viernes de la semana que viene las clases habituales en la cátedra, ¿sí? Vuelvo a agradecer a mis compañeros de cátedra, a todos los que trabajaron, a las autoridades de ADUM que tan gentilmente nos prestaron este auditorio donde se pudo llevar a cabo durante el día de hoy tanta actividad teórica y tanta dimensión de esto, ¿no? Proponerse pensar las cosas. Bueno, muchas gracias y nos vemos.